Los helicópteros son máquinas potentes, pero cuando algo sale mal, las consecuencias pueden ser trágicas. En este vídeo, repasamos 5 de los accidentes de helicóptero más aterradores de la historia. Historias de desastres repentinos, misterio y dolor. Empecemos. En la tarde del 4 de febrero de 1997, algo inquietante se desarrolló en los cielos del norte de Israel. Algo que dejaría tras de sí no solo restos, sino también uno de los acontecimientos más trágicos y misteriosos de la historia militar del país. 2 helicópteros Sikorsky CH-53 Yasur, de los más grandes y potentes de la flota de la Fuerza Aérea Israelí, despegaron de una base aérea en el norte de Israel. Su misión era rutinaria, o al menos eso parecía. A bordo iban 73 soldados y miembros de la tripulación con destino a puestos militares en el sur del Líbano. El conocido castillo de Beaufort y el puesto avanzado Pumpkin, situado dentro de la zona de seguridad declarada por Israel. Estas tropas, procedentes de las brigadas de infantería Golani y Nahal, del cuerpo acorazado y de otras unidades clave, habían realizado este tipo de misión muchas veces antes. Eran jóvenes, muchos de ellos aún adolescentes o veinteañeros, pero estaban entrenados, disciplinados y preparados. Algunos eran reclutas nuevos, otros combatientes experimentados. Todos llevaban sobre sus hombros el peso de las operaciones de seguridad que Israel llevaba a cabo en el sur del Líbano, una zona plagada de tensiones, emboscadas y ataques de Hezbollah. A pesar del peligro del destino, nadie esperaba que la amenaza viniera del cielo. Los 2 helicópteros, que volaban en formación en una noche oscura y nublada, se acercaban a la zona de Galilea, cerca de la frontera. Entonces, sin previo aviso, sin llamadas de socorro por radio, algo salió mal. En un instante de ruido y fuego, los 2 helicópteros colisionaron en el aire. Uno de ellos se estrelló contra el suelo cerca del Moshav de Shahar Yashuv, una tranquila comunidad más conocida por su encanto rústico que por la tragedia. El segundo helicóptero se estrelló en un campo cercano al Kibbutz Dafna. Las llamas iluminaron el cielo. La explosión fue tan grande que los habitantes de los pueblos cercanos informaron de que habían oído el impacto y visto el fuego a lo lejos. Los equipos de rescate se apresuraron a acudir al lugar, pero no había nada que salvar. Las 73 personas que viajaban a bordo de ambos helicópteros murieron en el acto. La conmoción que siguió fue inmensa. Israel nunca había sufrido un accidente de helicóptero de tal magnitud. Se conoció simplemente como el desastre del helicóptero, y, de la noche a la mañana, sumió a todo el país en el luto. Los funerales se prolongaron durante días. Familias de todo Israel enterraron a sus hijos, hermanos y maridos, vidas jóvenes llenas de promesas que se habían apagado de repente. Se celebraron actos conmemorativos en colegios, bases y barrios. Las radios emitían música sombría. Y, sin embargo, la misma pregunta resonaba en todas partes. ¿Cómo pudo suceder esto? Se creó rápidamente una comisión gubernamental para investigar. Equipos de expertos en aviación, analistas militares y altos mandos examinaron todos los ángulos. Revisaron los registros de vuelo, entrevistaron a los controladores aéreos, reprodujeron las comunicaciones de la cabina y estudiaron los restos del accidente. Se interrogó a los pilotos. Se analizaron los patrones meteorológicos. No se dejó nada sin investigar. Y, sin embargo, a pesar de todo, nunca se obtuvo una respuesta clara. El informe final no ofreció una causa única. Sugirió posibles factores que podrían haber contribuido al accidente, como un fallo en las comunicaciones, un incumplimiento del protocolo o un error de cálculo de la distancia en condiciones de baja visibilidad. Pero no señaló una causa definitiva. El misterio seguía sin resolverse. Para un ejército conocido por su precisión y orden, esta incertidumbre se volvió casi insoportable. Con el paso de los años, el dolor de aquella noche nunca se desvaneció por completo. Cerca del Kibbutz Dafna, donde se estrelló uno de los helicópteros, se erigió un monumento conmemorativo. Un espacio tranquilo y solemne con un estanque rodeado de 73 rocas. Cada una de ellas lleva el nombre de un soldado fallecido. Los visitantes acuden allí no solo para recordar, sino para sentir el peso de algo más grande que ellos mismos. Un sentimiento de dolor colectivo, de una pérdida demasiado grande para comprenderla plenamente. Y, sin embargo, los cielos seguían inquietos. En los años siguientes, otros accidentes sacudirían al ejército israelí. Fallos en helicópteros, accidentes e incidentes durante entrenamientos se cobraron más vidas, incluidas las de pilotos de élite y oficiales de la unidad EGOS. Cada vez, el ejército iniciaba nuevas investigaciones, esforzándose por descubrir las causas fundamentales y garantizar la seguridad de las operaciones futuras. La promesa era siempre la misma: investigar sin prejuicios,
aprender de los errores y cuidar de los que quedaban atrás. A pesar de estos esfuerzos, el misterio del desastre de 1997 se cernía como una sombra sobre todas las investigaciones posteriores. Cada vez que gira un rotor o un piloto despega en la noche, los ecos de ese accidente perduran en el fondo. El 19 de agosto de 2002, una de las tragedias más mortíferas de la guerra de Rusia con Chechenia se desarrolló en los cielos de Grozny. Un enorme helicóptero de transporte militar, Mi-26, el más grande de la flota rusa, sobrevolaba la capital devastada por la guerra, con más de 120 soldados a bordo. Muchos de ellos eran oficiales que regresaban de permiso o que iban a relevar a otros en el frente. El helicóptero, ya sobrecargado más allá de su límite de seguridad, se dirigía a la base militar de Kankala, en las afueras de la ciudad. Entonces, sin previo aviso, se produjo la catástrofe. A eso de las 5 de la tarde hora de Moscú, una violenta explosión sacudió uno de los motores del helicóptero. El humo y el fuego comenzaron a salir del aparato, que empezó a caer rápidamente del cielo. La tripulación intentó solicitar un aterrizaje de emergencia, pero había muy poco tiempo. El helicóptero, que volaba a unos 600 pies, se estrelló contra un campo a las afueras de Kankala. Lo que empeoró las cosas fue el lugar donde aterrizó. Sin que la tripulación lo supiera, el lugar del accidente estaba lleno de minas terrestres ocultas. Mientras los restos ardían, algunas de esas minas explotaron, lo que hizo que las labores de rescate fueran increíblemente peligrosas. Muchos de los soldados a bordo no tuvieron oportunidad de escapar, ya que las únicas puertas del Mi-26 se encontraban debajo del aparato y quedaron bloqueadas por el impacto. El resultado fue catastrófico. 121 de las 127 personas a bordo perdieron la vida. Este se convirtió en el accidente de helicóptero más mortífero de la historia militar rusa y uno de los momentos más trágicos de la Segunda Guerra de Chechenia. Poco después del accidente, grupos rebeldes chechenos reivindicaron la autoría y afirmaron que habían derribado el helicóptero con un misil lanzado desde el hombro. Los investigadores militares no lo confirmaron de inmediato, pero las sospechas crecieron. Los expertos creían que un misil portátil como el Estrela o el Igla, utilizado a menudo por los combatientes chechenos, podría haber alcanzado fácilmente al helicóptero, que volaba a baja altura. Mientras tanto, las autoridades rusas dudaban en dar una respuesta clara sobre si el desastre había sido causado por fuego enemigo o por un fallo mecánico. Pero era innegable que algo había salido terriblemente mal. El Mi-26 solo estaba diseñado para transportar unos 80 pasajeros, pero llevaba más de 120. El hacinamiento hizo casi imposible que alguien pudiera escapar rápidamente. Los supervivientes describieron que estaban tan apretados que no podían moverse, incluso cuando el fuego y el humo llenaban la cabina. Algunos incluso fueron alcanzados por fuego enemigo una vez en tierra. El accidente provocó una gran indignación pública, y, en poco tiempo, los altos mandos militares se vieron obligados a asumir la responsabilidad. 19 oficiales, entre ellos 12 generales, fueron sancionados por negligencia. Algunos fueron destituidos de sus cargos, y otros dimitieron. El jefe de la aviación del ejército, un general de alto rango, dimitió tras ser acusado de no haber garantizado la seguridad de las operaciones. Entre bastidores, muchos militares estaban profundamente frustrados. Algunos oficiales insistían en que el accidente no se debía solo a un misil o a una decisión, sino a años de mala planificación y a un sistema militar sobrecargado. Muchos de los helicópteros rusos estaban obsoletos. Algunos tenían más de 20 años y necesitaban reparaciones urgentes. Era difícil conseguir piezas de repuesto, y decenas de helicópteros en todo el país ya habían sido inmovilizados por motivos de seguridad. De hecho, este accidente no fue el primero. En los años anteriores, otros helicópteros rusos también se habían estrellado en Chechenia. Algunos por fallos técnicos y otros por misiles. En un caso, un helicóptero que transportaba a 2 generales fue alcanzado poco después de despegar de Grozny. En otro, las autoridades afirmaron en un primer momento que el accidente se había debido a problemas mecánicos, pero posteriormente las pruebas sugirieron que en realidad había sido atacado. Sin embargo, el accidente del Mi-26 fue de otro nivel. No fue solo un trágico error, sino que puso de manifiesto las profundas grietas en la capacidad del ejército ruso para librar esta guerra. El momento tampoco podía ser peor. Los combates en Chechenia habían vuelto a recrudecerse. Los grupos rebeldes lanzaban ataques sorpresa en el sur y amenazaban con llevar la lucha de vuelta a Grozny. Algunos creían que los rebeldes intentaban presionar al gobierno ruso para que negociara. Otros pensaban que se trataba de un intento de avergonzar a Moscú, que había declarado terminada la guerra. En cualquier caso, el accidente del helicóptero destrozó esa ilusión. El 6 de noviembre de 1986,
comenzó como cualquier otro día para los 47 hombres que viajaban a bordo de un helicóptero Chinook desde el yacimiento Brent de Shell Expro hacia las Islas Shetland. La aeronave de British International Helicopters despegó con 3 tripulantes y 44 pasajeros a bordo, con destino al aeropuerto de Zumburg. El tiempo era tranquilo y se esperaba que el viaje fuera rutinario. Cuando el helicóptero se acercaba a la pista, el piloto transmitió por radio el mensaje estándar: 2 minutos para el aterrizaje. Volaba a 500 pies y se preparaba para descender. Pero, sin previo aviso, la aeronave desapareció del radar. En cuestión de segundos, se había precipitado al Mar del Norte. No hubo tiempo para enviar una señal de socorro. El Chinook se partió en 2 al impactar y se hundió rápidamente. Los servicios de emergencia se apresuraron a acudir al lugar del accidente, pero la magnitud de la destrucción era devastadora. Los restos flotaban en el mar, y la misión pasó rápidamente de ser un rescate a una operación de recuperación. Solo 2 hombres sobrevivieron al accidente: el piloto Push White y el pasajero Eric Morrans. Los 45 restantes perecieron, lo que lo convirtió en el peor accidente de helicóptero en alta mar de la historia de Escocia. La causa del accidente fue un fallo en la transmisión que provocó que las 2 palas del rotor chocaran en el aire. La caja de cambios falló, lo que provocó que los rotores chocaran entre sí. Con el rotor trasero seccionado, el helicóptero perdió el control y se precipitó al mar, cayendo desde una altura aproximada de 50 metros. Wade y Morrans fueron rescatados milagrosamente del agua por un helicóptero de la Guardia Costera, pilotado por el capitán Gordon Mitchell. Uno se aferró a una balsa salvavidas y el otro a un trozo de escombros. Ambos fueron trasladados al hospital Gilbert Bain de Lerwick para recibir tratamiento. El Chinook llevaba estacionado en Zumburg desde el 3 de noviembre para realizar vuelos de enlace entre las plataformas petrolíferas de la cuenca de East Shetland. El vuelo de esa mañana se retrasó ligeramente debido a una fuga de aceite en la caja de cambios, pero tras las reparaciones despegó a las 8:58 de la mañana. Durante las siguientes horas, el helicóptero visitó varias plataformas, intercambiando pasajeros y carga, antes de salir de la plataforma Brent C a las 10:22 de la mañana, con 44 pasajeros a bordo. Todo transcurrió con normalidad hasta los últimos minutos del viaje de regreso. El control de tráfico aéreo autorizó al aparato a aterrizar en la pista 24, pero poco después, el helicóptero desapareció. La investigación oficial confirmó que un fallo crítico en el sistema de transmisión provocó la colisión en el aire de los rotores. La avería mecánica se produjo sin previo aviso, y el accidente ocurrió demasiado rápido para poder reaccionar con eficacia. El incidente suscitó serias dudas sobre el mantenimiento y la fiabilidad de los aparatos aeronáuticos offshore. La tragedia supuso un duro golpe para la industria petrolera del Mar del Norte, que ya había sufrido varios accidentes aéreos. Muchas de las víctimas eran del noreste de Escocia, e incluían a profesionales de diversos ámbitos: ingenieros, técnicos, e incluso un conocido capitán de rugby local, Doug Lawson, de 30 años, que había dirigido el equipo de rugby Gordonians. 30 años después de la catástrofe, se celebró un servicio conmemorativo en la iglesia de St. Nicholas Kirk, en Aberdeen. El servicio rindió homenaje a los 45 hombres fallecidos, en presencia de familiares, representantes del sector y miembros de la comunidad. Se leyeron sus nombres en voz alta, seguidos de un minuto de silencio y un lamento de gaiteros. El reverendo Gordon Craig, capellán de la industria del petróleo y el gas, ofició el servicio y destacó la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas. A pesar de los nuevos accidentes de helicóptero ocurridos en los años posteriores, el accidente del Chinook de 1986 destaca por su magnitud y su repentina ocurrencia. En lo que había sido un día hermoso y despejado en las Shetland, 45 personas perdieron la vida en un instante, dejando un legado de dolor, recuerdo y un llamamiento a la seguridad aérea. El 2 de junio de 1994, un helicóptero Chinook de la Royal Air Force se estrelló en las escarpadas laderas del Mall of Kintyre, en Escocia, causando la muerte de las 29 personas que iban a bordo. Entre ellas se encontraban 25 de los más altos cargos de los servicios de inteligencia y seguridad del Reino Unido, representantes del MI5, el Ejército y la Royal Ulster Constabulary, RUC. El accidente sigue siendo una de las peores tragedias en tiempos de paz en la historia de la RAF y la cuarta más mortífera de su historial. El Chinook había despegado de la base aérea de Aldergrove, en Irlanda del Norte, con destino a una conferencia de alto nivel sobre seguridad en Inverness. El momento era crítico, ya que faltaban solo 2 meses para que el IRA anunciara un alto el fuego. Sin embargo, el vuelo nunca llegó a su destino. En medio de una espesa niebla, la aeronave se estrelló contra una ladera, matando instantáneamente a todos los que iban a bordo. La catástrofe conmocionó a la comunidad de inteligencia y al gobierno. El mariscal jefe del aire, Sir William Wratton, la describió como la mayor tragedia en tiempos de paz que había sufrido la RAF.
El hecho de que tantos agentes de alto nivel se encontraran en el mismo helicóptero llamó la atención. ¿Por qué había tanto personal crítico, figuras clave en la lucha contra el terrorismo en Irlanda del Norte, en un solo vuelo? Esta pregunta, entre otras, alimentó la indignación pública y las especulaciones. La causa del accidente no quedó clara de inmediato, y, con el paso de los años, se convirtió en un imán para las teorías conspirativas. Algunos sugirieron que un avión militar hipersónico secreto de los Estados Unidos había causado una turbulencia de estela que derribó el Chinook. Otros especularon que el accidente había sido un asesinato relacionado con las frágiles negociaciones de paz que se estaban llevando a cabo en Irlanda del Norte. Hasta ese momento, el historial de seguridad del Chinook se consideraba sólido. El secretario para Irlanda del Norte, Sir Patrick Mayhew, declaró que no había planes de inmovilizar el resto de la flota, a pesar de la gravedad del incidente. Pero, al comenzar las investigaciones, rápidamente surgieron las controversias. Una comisión de investigación de la RAF concluyó que el accidente había sido causado por una negligencia grave por parte de los dos pilotos, los tenientes Jonathan Tapper y Richard Cook. Esta conclusión enfureció a sus familias, colegas y simpatizantes, que lanzaron una larga campaña para limpiar su nombre. Los críticos del informe, entre los que se encontraban políticos y expertos en aviación, argumentaron que las pruebas no respaldaban un juicio tan severo, especialmente teniendo en cuenta las difíciles condiciones de vuelo y la complejidad de los sistemas del Chinook. Durante más de 2 décadas, la lucha por exonerar a los pilotos continuó. El Ministerio de Defensa se enfrentó a críticas no solo por culpar a los pilotos, sino también por la falta de transparencia en torno a los documentos y la toma de decisiones relacionados con el caso. Algunos temían que se destruyera u ocultara información clave, lo que provocó que las familias de las víctimas, la Iglesia de Escocia e incluso algunos diputados pidieran que se conservaran y se hicieran públicos todos los documentos relacionados con el caso. Finalmente, la campaña tuvo éxito. Tras años de presión, se anuló el veredicto de negligencia grave y los pilotos fueron exonerados oficialmente. Sus familias, aunque aliviadas, quedaron con un dolor persistente por el tiempo que tardó en limpiarse el nombre de sus seres queridos. El accidente supuso un duro golpe para las operaciones antiterroristas del gobierno británico, en un momento crucial del proceso de paz en Irlanda del Norte. La pérdida de 25 altos cargos de los servicios de inteligencia y seguridad en un solo suceso provocó lo que un testigo describió como una confusión temporal en los esfuerzos del gobierno británico por reprimir las actividades del IRA. Fue una pérdida trágica, no solo en términos de vidas humanas, sino también de conocimiento institucional e impulso en una coyuntura política delicada. Hoy en día, un monumento conmemorativo se erige en Mull of Kintyre, marcando el lugar del accidente. Sirve como un solemne recordatorio de aquellos que murieron ese día, aquellos que sirvieron en silencio y de forma estratégica, lejos de la mirada pública, en un esfuerzo por llevar la paz a una región profundamente dividida. A principios de 2005, un helicóptero militar estadounidense que transportaba a 5 marines se estrelló en las montañas al este de San Diego durante una fuerte tormenta, lo que puso de relieve los riesgos de volar en condiciones meteorológicas extremas, incluso en aeronaves construidas para tales condiciones. El helicóptero, un CH-53E Super Stallion, era el más grande y uno de los más potentes de la flota militar estadounidense, diseñado específicamente para operar en condiciones adversas y en misiones nocturnas. Sin embargo, a pesar de sus capacidades, ninguna aeronave es inmune a los fenómenos extremos de la naturaleza. El Super Stallion se estrelló cuando regresaba a la base aérea de Miramar, en San Diego, desde la base aérea de Creech, en Nevada. El accidente se produjo en medio de una lluvia torrencial y una fuerte nevada que cubría el terreno montañoso de las montañas de Cuyamaca. La última comunicación conocida con el helicóptero se produjo alrededor de las 23:30, en el momento álgido de la tormenta, según informes del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. La ubicación de la aeronave fue rastreada inicialmente por una señal captada por un centro de despacho de Cal Fire. El ejército confirmó que los 5 marines que iban a bordo fallecieron en el accidente. Sus restos fueron recuperados posteriormente en la zona montañosa cerca de Pine Valley, a 1 hora al este de San Diego. En ese momento, el general de división Michael J. Borg Schulte, comandante de la tercera ala aérea de los marines, describió la pérdida como profundamente dolorosa. Con gran pesar y profunda tristeza comunico la pérdida de 5 marines destacados de la tercera ala aérea de los marines y los Tigres voladores, declaró en un comunicado. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el presidente George W. Bush también expresaron sus condolencias. La zona donde se encontró el avión se encuentra a unos 3.700 pies de altitud y había recibido hasta 20 centímetros de nieve en solo unas horas esa noche.
El cercano pico Cuyamaca, de más de 6.500 pies, se suma al difícil terreno de la zona, gran parte del cual se encuentra dentro del Bosque Nacional de Cleveland, rocoso y densamente arbolado. Las labores de rescate y recuperación se vieron dificultadas por las continuas nevadas y el difícil acceso al lugar del accidente. Los 5 marines estaban asignados al Escuadrón de Helicópteros Pesados 361, que forma parte del Grupo Aéreo 16 de la Tercera Ala Aérea de la Infantería de Marina en Miramar. Según el protocolo militar, sus nombres no se hicieron públicos hasta que se informó a todas las familias. La capitana Stephanie Leguizamon, portavoz de la ala en ese momento, reconoció que las condiciones meteorológicas habían supuesto un grave problema para los equipos de búsqueda y recuperación, y afirmó: «Sé que hace frío. Sé que ha sido un tema polémico, en lo que respecta al acceso al lugar del accidente». Aunque el Super Stallion tenía una reputación consolidada en cuanto a durabilidad y rendimiento en entornos de combate, los expertos hicieron hincapié en que volar en condiciones extremas siempre conlleva un riesgo inherente. Timothy Loranger, antiguo mecánico de aviones del Cuerpo de Marines, convertido en piloto civil, y abogado especializado en aviación, señaló que, aunque el avión estaba diseñado para misiones difíciles, la decisión de volar durante una tormenta severa debe ser cuidadosamente analizada. Aun sabiendo lo capaz que es el Super Stallion, es fundamental que los responsables se pregunten si el riesgo está justificado, afirmó. Se trataba de un vuelo de entrenamiento que regresaba a la base. ¿Era necesario volar en esas condiciones? Un fallo mecánico en condiciones meteorológicas adversas solo agravaría el peligro, añadió Loranger. Aunque el CH-53E está equipado para soportar el mal tiempo, condiciones como la acumulación de hielo en los rotores pueden comprometer la sustentación y provocar un desastre. Estas y otras posibilidades, incluidos los errores humanos y las decisiones subjetivas, fueron objeto de una investigación exhaustiva en los meses posteriores al accidente. El CH-53E Super Stallion, apodado el creador de huracanes, debido a la fuerza de la corriente descendente de sus rotores, mide 30 metros de largo y pesa casi 35 toneladas. Puede transportar hasta 55 soldados o aproximadamente 16 toneladas de carga, y tiene un alcance de unos 1.000 kilómetros. Introducido por primera vez en la década de 1980, ha participado en una amplia gama de operaciones militares, desde el Líbano y Somalia hasta la Guerra del Golfo, Afganistán e Irak. Por desgracia, el accidente de 2005 no fue el único incidente mortal en el que se vio involucrado el Super Stallion. A principios de ese mismo año, otro Super Stallion se estrelló durante una tormenta de arena en Irak, causando la muerte de 31 militares estadounidenses en lo que se convirtió en la pérdida más mortífera de personal estadounidense durante la Guerra de Irak. Ese accidente se atribuyó finalmente a un error del piloto. En 2018, la base de Miramar sufrió otra tragedia cuando 4 marines murieron tras estrellarse un Super Stallion cerca de la frontera entre California y México durante un entrenamiento. Aunque en ese caso se descartó el error del piloto, las familias de las víctimas emprendieron posteriormente acciones legales, alegando que la culpa era de un componente defectuoso del avión. A pesar de estos incidentes, más de 130 Super Stallions siguen en funcionamiento y continúan desempeñando un papel fundamental en la logística militar y las misiones de combate.